En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1792 que entre los días 2 y 6 de septiembre de ese mismo año, la barbarie iba a apoderarse de París. Revolucionarios decididos, prostitutas, violadores travestidos, infantes desfigurados por enfermedades venéreas, sacerdotes en fuga, ministros defenestrados, nobles y tenderos desmembrados por la muchedumbre enardecida, saqueos, disturbios y fusilamientos masivos se apoderaron de las calles y las cabezas rodaban por los adoquines de París, clamando justicia. Lo que se advertía como la razón ilustrada para derrocar al viejo sistema se había convertido en el fin de la presunción de inocencia y la arbitrariedad del pueblo para dictaminar quién era inocente y quién culpable. En su afán por grabar lo instantáneo, Nicolas Rétif de la Bretonne iba a dejar testimonio de lo sucedido en su obra Las noches de París o El espectador nocturno. En un fragmento de la misma detalla con meridiana precisión cómo fueron esas horas sumidas en la justicia popular. El domingo, a las 6 o 7, como siempre, salí sin saber lo que estaba pasando. Iba a mi isla, esa querida isla de San Luis. Tenía allí a un hombrecillo, suizo de origen, pero nacido en París, que conocía todas las noticias de su barrio. «Están matando en las cárceles», me dijo. Comenzó en mi distrito, en la abadía. Vinieron a por un hombre que dijo que no le importaba la nación y otros insultos. El pueblo, conmovido, vino y fue llevado a la ciudad y condenado a la horca. Dijo antes que todos los prisioneros pensaban como él y que pronto veríamos un buen juego, que tenían armas y que serían liberados de la ciudad cuando los voluntarios se hubieran ido. Por eso, hoy hay multitudes frente a las cárceles que han sido asaltadas y allí se está asesinando a todos los presos que no tienen deudas. En ese momento comenzaron a aniquilar a los reos. Fueron a la prisión La Fuerza. Pero yo no fui. Pensé que escaparía de estos horrores retirándome a mi casa. Me fui a la cama. El sueño, agitado por la furia de la carnicería, solo me proporcionó un doloroso descanso, a menudo interrumpido por el inicio de un espantoso despertar. Pero eso no fue todo. Hacia las 2 oí pasar bajo mis ventanas una tropa de caníbales que cantaban, rugían y aullaban. Algunos de estos asesinos gritaban «¡Viva la nación!». Uno de ellos, al que me hubiera gustado ver, para leer su horrible alma en su execrable rostro, gritó con fuerza «¡Viva la muerte!». Los asesinos estaban en la Conciergerie de París. Fue allí donde Montmorin, el ministro, fue asesinado. En esa terrible noche, el pueblo hizo el papel de los grandes de antaño. Tantas víctimas, culpables o inocentes. La justicia había desaparecido. A cambio, había surgido la justicia impartida por el pueblo, incapaz de discernir entre un culpable o un inocente, debido al triunfo de los sentimientos. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 28 de marzo de 2021, en España se está convirtiendo un plató de televisión en una especie de tribunal supremo que dictamina sentencias. Tanto es así que en este momento el podcast lo iba a hacer de otra cosa, pero claro, teniendo en cuenta dos puntos importantes. Primero, que mientras estoy grabando este podcast, en redes sociales se está citando, especialmente en Twitter, ya saben, el estercolero por excelencia, se cita al personal haciendo encuestas entre con quién estás, a quién crees, cosas que son irrelevantes. Lo que crea un usuario, lo que crea el populacho en relación a si una persona es inocente o culpable, es indiferente, no es algo importante. Hemos arrancado, cuentan las crónicas, con lo que ocurrió en Francia en esa época revolucionaria, cuando la presunción de inocencia pasó a desaparecer y el pueblo se convirtió en los que decidían qué personas eran inocentes o culpables. Por supuesto, se llevaron la vida de miles de personas inocentes simplemente porque los sentimientos, la rabia, la frustración, el hecho de creer que los culpables eran unos, hizo que el pueblo pudiese actuar al margen de la justicia. Impartieron una justicia popular que jamás puede ser justa. Y hay otro factor por el que hacemos el podcast sobre esta temática, y es que nos va a acompañar hoy Álvaro Bernat, que está aquí, ha venido a Madrid y, bueno, básicamente está quedado en mi casa, así de sinceros, y bueno,
teniéndolo aquí, cómo no íbamos a hablar de este asunto de la presunción de inocencia. Antes de abordar todo esto, quiero comentarles 3 puntos. El primero, espero que hayan disfrutado de ese podcast histórico del fascismo. Ya he leído los comentarios, les agradezco muchísimo y veo que ha sido de su agrado. También agradezco que estén apoyando este proyecto. El segundo punto es que ya que YouTube sigue desmonetizando los podcasts y ya directamente ni contestan, he habilitado una cuenta de Twitch que voy a dejar en los comentarios. A nuevos males, nuevos remedios. Y el tercer punto es pedirles que, ya que no nos monetizan el vídeo, pues por lo menos dejen su like y su comentario. Y ya vamos a arrancar con la entrevista de Álvaro Bernat y las preguntas de los patronos, que llevamos un par de podcasts sin responderlas, o uno, quiero recordar, las voy a dejar para después de la entrevista, porque me parece que es muy interesante la conversación que hemos tenido con Álvaro, que ustedes la escuchen y sobre todo seamos conscientes de lo que estamos hablando. Porque no es una cuestión, no es baladí esto de la presunción de inocencia, es muy importante. Y estar dándole al pueblo constantemente una serie de herramientas o de mecanismos, haciéndoles creer que ellos son los que tienen que impartir justicia, lo que nos convierte es en un país más próximo a la barbarie que en un país civilizado. Pero hay una gran diferencia. Una cosa es que este programa pestilente, nauseabundo, de marujas para marujas, y también algún que otro despistado, hecho para el populacho, para el divertimento, para el business, pues bueno, puede ser éticamente reprochable. La gran diferencia es que una ministra del gobierno español participe en esa farsa y aliente al populacho a dictaminar quién es inocente y quién es culpable. Y sobre todo, a utilizar esos sentimientos, a utilizar el recurso. Yo no he visto el documental ni lo pienso ver y me trae sin cuidado lo que cuenta esta señora. Básicamente, lo que se ve es que está acusando a su exmarido de maltrato. Bueno, si eso es así, que se demuestre. Y eso significa estar del lado de uno o del lado de otro. No estoy del lado de ninguno. Estoy del lado de la justicia. Que para eso tenemos un sistema. Para eso tenemos unos jueces. Si no, que desaparezcan todos los jueces, desmontamos el sistema judicial y que sea en Twitter el personal el que decida, en virtud de su estupidez, quién es culpable y quién es inocente. Nos ahorramos dinero. Y, por supuesto, más de uno nos largaríamos de este país. Es muy importante lo que está ocurriendo. Todo esto lo vamos a analizar con Álvaro Bernat, pero antes, si me lo permiten, vamos a dejar esos 5 segunditos en silencio para que ustedes puedan dejar su like y su comentario y así pues que el vídeo tenga un mejor posicionamiento y ojalá veremos a ver si YouTube tiene a bien monetizar este vídeo. Y arrancamos con Álvaro Bernat. Pues hoy traemos en este podcast a Álvaro Bernat. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, Jano. Muchas gracias por traerme. A ver si damos la talla. Seguro que sí. Seguro que sí. Porque, bueno, tú llevas mucho tiempo haciendo vídeos sobre el tema del derecho. De hecho, bueno, estás ahora en una tesis muy interesante. Y, bueno, qué mejor que tú para hablar de la presunción de inocencia, que es lo que estamos viendo, retrocediendo muchísimos siglos atrás en relación a lo que pasa con estos juicios populares que ahora se ha convertido en un plato de televisión en una especie de tribunal supremo. Sí, exactamente. Además, estoy haciendo la tesis precisamente sobre la presunción de inocencia, entonces me llevo las manos a la cabeza cada vez que salen este tipo de cosas, que además creo que tenemos que diferenciar para que la gente también diferencie cosas que no son iguales, para entender por qué cada una tiene que ser como es y no como se están haciendo, porque por un lado hemos visto 2 cosas sangrantes, pero por un lado hemos visto lo que ha pasado con el programa este en Telecinco de Rocío Carrasco y tal y cual. Y luego, por otro lado, que eso es otra cosa distinta, tal y como yo lo veo, la ministra otra vez con la cantinela del yo sí te creo y tal y cual. Son 2 ideas distintas que creo que teníamos que tratar por separado. Sí, porque en primer lugar está la presunción de inocencia, lo que comentamos muchas veces, ¿no? Decimos, a ver, yo no soy nadie para decir si este hombre es culpable o no lo es. Para eso están los jueces. Porque el mensaje que esta gente envía básicamente es, no, desmontemos todo el aparato judicial, que ya tenemos un programa de televisión, ya medimos a través de Twitter si es culpable o no es culpable, y luego a la ministra poco menos que le falta dictar sentencias. Entonces esto es tremendamente peligroso. Yo creo que la gente no es consciente, tú lo explicarás muy bien, la importancia que tiene la presunción de inocencia. Porque es verdad que incluso hay gente que dice, sí, no, es que claro, se carga la presunción de inocencia. Bueno, bien, pero ¿por qué es tan importante la presunción de inocencia? Esto lo comentaba ayer contigo. Chesterton, en uno de sus libros, hacía alusión a un ejemplo que pocas cosas han leído tan buenas. Se ponía en la siguiente situación. Decía, imaginemos que vamos por un campo y vemos en medio del campo una puerta. El reformista moderno lo que haría es pegar una patada a la puerta porque piensa que eso no sirve para nada. El reformista inteligente lo que diría es, vamos a ver, si alguien puso aquí una puerta
es por algo, porque el ser humano normalmente no actúa de una forma arbitraria con esa estupidez tan grande. Entonces, voy a entender primero por qué alguien puso una puerta aquí y una vez sepa por qué esa puerta está ahí, ya calibraré si tiene que seguir o no tiene que seguir. Y Chesterton finalizaba el ejemplo diciendo que esta gente, los reformistas modernos, no saben lo que hacen porque ignoran lo que deshacen. Y creo que esto es perfectamente extrapolable al campo de la presunción de inocencia, porque yo, sinceramente, podríamos pensar, no, Irene Montero sabe perfectamente lo que es la presunción de inocencia y sabe cómo la... Yo no lo creo. Yo creo que, sinceramente, no sabe ni lo que está haciendo. Entonces, hay que explicar por qué es importante. La presunción de inocencia tiene distintas vertientes, no es una idea única, tiene como distintas ramas. Y por qué es importante esta rama en concreto, que es la que se ha visto atacada en los últimos días, que es la siguiente. Mientras no se dicta una sentencia, como la sentencia es la que declara tu culpabilidad, mientras no se dicta una sentencia, tú no puedes ser culpable y no se te puede tratar como tal. Entonces, ¿por qué esto tiene que ser así? Bueno, primero, por una cuestión de principios, por lo que te comento. Si la sentencia es la que declara culpabilidad y todavía no hay sentencia, por definición yo no puedo ser culpable. Y si yo no soy culpable, a mí no me puedes tratar como a un culpable, que es lo que hemos visto que ha pasado. Sí. Y luego también no solamente es importante esto por una cuestión de principio, sino también por las consecuencias prácticas. Porque yo, hoy en día, con los medios de comunicación masivos que existen, aunque pueda sonar, no lo sé, quizás un poco exagerado, yo prefiero que un juez me condene a la cárcel 1 año y que nadie de la sociedad lo sepa, y cuando salga nadie lo sepa, que un juez me absuelva y la sociedad me condene. Sí, de hecho hay muchos casos en política, pero no solo en política, de gente que ha sido acusada y que incluso está en la cárcel durante bastante tiempo. Me viene a la cabeza Sandor Rosell, por ejemplo, que ahora creo que pedía una indemnización de 27 millones de euros. 27 millones de euros. Sí. Un tipo que está en la cárcel y que al final, o sea, ya todo el mundo el estigma de este ha sido un ladrón, a pesar de que, bueno, de momento no está condenado, eso ya le queda para toda la vida. El caso de política, pues lo hemos visto en el caso de Francisco Camps, o también el caso de Rita Barberá, que son los casos más conocidos, no los únicos, también hay que decirlo. Pero hay una cosa muy importante en relación a la presunción de inocencia que comentabas tú, y es, o sea, Irene Montero, ¿no? Que, por ejemplo, ella debería decir, oiga, yo defiendo la presunción de inocencia, tiene el caso de Pablo Iglesias, que ha sido acusado y está acusado de muchas cosas. Si cogiésemos su criterio, la sociedad ya le habría condenado. O sea, es lo que tú dices, la inconsciencia de lo que están haciendo realmente, porque claro, mejor ejemplo que ella ninguno. Oiga, lo que usted está defendiendo, entonces su marido es culpable, ¿no? Porque como hay una mayoría, sobre todo en redes sociales, o si tuviesen el control, una ideología concreta, que es la que tienen ellos, que controlan todos los medios de comunicación, y acusasen o ya dicen por hecho que este hombre es culpable, entonces, ¿qué está usted defendiendo? ¿Que en el caso de su marido tendría que ser condenado por este nuevo Tribunal Popular, Tribunal Supremo en un plato televisivo? Claro, pero esto al final tiene una causa muy clara, que es que, como estamos viendo, como poco a poco la ideología está permeando en el campo de lo jurídico. Y precisamente por eso vemos estas incoherencias, porque yo lo que me pregunto es, por ejemplo, el hermana Yo sí te creo se relaciona sobre todo con los delitos sexuales. ¿Por qué no extrapolarlo a los delitos de tráfico? Porque si la policía dice que una mujer ha bebido y la mujer dice que no, porque ahí la mujer no tiene que ser creída en ese caso concreto. ¿Por qué? ¿O por qué en un homicidio de una mujer a otra mujer el testimonio de esa mujer no tiene que valer? Quiero decir, vemos como son posturas ad hoc, creadas para el caso concreto por las exigencias ideológicas que tienen, y una de las claves de un sistema medianamente coherente es precisamente ese, la coherencia, el poder extender mi punto de vista a distintos campos sin que se caiga al tinglado. Eso, por ejemplo, Bastiat, un liberal, decía que la inconsecuencia es la prueba del absurdo. El que yo no pueda extrapolar mi idea a otros campos sustancialmente iguales, precisamente lo que demuestra es que yo estoy sosteniendo esto para este caso concreto por motivos personales, ideológicos, etcétera, etcétera. Y sí, insisto porque quiero poner un ejemplo, porque quiero que se entienda bien esto, el tema de por qué digo que prefiero la cárcel 1 año que no que la sociedad me condene. Estigma eterno. Esto quiero puntualizarlo bien, porque quien me escuche dirá, este tío es un exagerado. No. Claro, o sea, al final, con los medios de comunicación masivos hoy en día, y hemos visto casos, por ejemplo, Dolores Vázquez, en el caso Baninco Feste, fue acusada, toda la sociedad se fijó en ella como culpable, al final el culpable se demostró que era otra persona, y esta mujer no pudo seguir haciendo su vida en España porque el estigma no te lo quitas de encima. Hay una película muy buena que recomienda a todo el mundo, se llama La caza, de Thomas Vinterberg. Es muy buena, ganó premios, donde se ve precisamente esto. Hay una persona que es profesor en una guardería y juega con todos los nenes, todos los días, etcétera, etcétera, y a una nena de 3 años, que no sabe ni lo que quiere o lo que deja de querer, le gusta el profesor.
Entonces, un día está el profesor en el suelo jugando con niños y la nena, de 3, 4, 5 años, le da un beso en la boca. Entonces el profesor dice, vamos a ver, luego habla con ella y dice, no vuelvas a hacer esto. Esta chica, por lo que sea, se le cruzan los cables y dice que el profesor se ha masturbado delante de él. Se inicia un procedimiento judicial contra él que no tiene ni pies ni cabeza y el procedimiento judicial se archiva, pero paralelamente la sociedad lleva a cabo su propio juicio. Claro. Este hombre va a comprar a un supermercado y le meten un puñetazo, todos sus amigos no pueden ni acercarse ya a él. Al final de la película, no voy a decir lo que pasa, que es una película interesante y no quiero hacer spoiler, pero se ve precisamente esto como de nada sirve las garantías judiciales y el preservarte tu presunción de inocencia en las salas y luego, en el marco de la sociedad, todo esto se pisotea. Claro. Porque al final la presunción de inocencia, desde este punto de vista, esta vertiente, al final lo que busca es tutelar al investigado todavía no condenado. ¿De qué me sirve a mí que me tutele un juez en una sala si la sociedad en un país de 47 millones de habitantes no lo hace? Sí, sí, totalmente. De hecho, además, hay otra cosa que es muy importante. El otro día subiste un vídeo en El Liberal que quiero que cites esos artículos de cómo estamos retrocediendo, estos que dicen siempre hablan del progreso, etcétera, etcétera, cómo estamos retrocediendo muchísimos siglos y que lo único que cambiaría es el protagonista de esas leyes. Si puedes leerlos, porque, bueno, esto del vídeo lo tiene en El Liberal, luego pondremos el enlace también en los comentarios, pero si puedes citar esos artículos que me parecen muy, muy importantes para que la gente vea de lo que estamos hablando. Vamos a la otra vertiente por situarnos. Una cosa es, porque la gente también se oriente, la presunción de inocencia, por un lado, implica que a mí, en tanto no se me declare culpable, fuera de la sala, se me tenga que tratar como inocente, y hay otra vertiente de la presunción de inocencia que lo que dice es que quien acusa es quien tiene que demostrar. Y esto es un poco lo que está relacionado con el hermana yo sí te creo, que es precisamente lo que voy a comentar yo ahora para que la gente se dé cuenta de que son cosas distintas. Claro, el hermana yo sí te creo implica que el hombre no puede ser creído. Claro. O sea, si yo creo a la mujer, en la medida en que el hombre diga algo distinto, yo al hombre no lo creo. O sea, por el mero hecho de ser mujer, a ti te creo, y por el mero hecho de ser hombre, tú digas lo que digas, como eres hombre, no vas a ser creído. Y esto pasaba hace tiempo. Esto pasaba en el siglo XIII. Voy a leer dos normas. El espéculo, en el libro cuarto, ley 32, es una norma del siglo XIII, decía que más creído debe ser el varón que la mujer porque ha el seso más cierto y más firme. O sea, como el ser humano varón era más inteligente, tenía el seso más firme que la persona mujer, a la mujer no se le hacía ni puñetero caso. Su testimonio no valía nada. Y luego hay otra norma, también del siglo XIII, Fuero Real, libro 2, título 8, li 8, que dice que toda mujer, vecina o fija de vecino puede atestiguar en cosas que fueren fechas o dichas en baño, en forno, en molino, en río, en fuente, sobre filiamientos, sobre teiximientos, sobre partos, en catamientos de mujer, en otros fechos mujeriles. Es decir, lo que viene a decir este artículo es que la mujer solamente podía prestar testimonio, solamente podía ser testigo en relación con hechos mujeriles, es decir, en relación con hechos que hubiese visto mientras cocinaba o mientras limpiaba, porque la mujer tenía que estar ahí. Sí, en el entorno de la mujer de aquella época. Si estaba en otro sitio, ¿tú qué hacías ahí? No nos fiamos de ti porque ¿qué hacías por ahí? Claro, entonces, en el siglo XIII estamos viendo como el testimonio de la mujer, por el mero hecho de ser mujer, no valía nada, o valía muy poco, o valía a veces sí y a veces no. Y esto que nos parece atroz en un sentido, cuando lo ha sufrido históricamente la mujer, yo lo que no puedo comprender es por qué nos parece fantástico y es promovido por ministras cuando lo padece el hombre. Las cosas o están bien o están mal. Las cosas no pueden estar bien o mal en función de quién sea la víctima de ese acto. Y es precisamente lo que comentábamos antes, la inconsistencia, un pensamiento coherente, un pensamiento sistemático es capaz de aplicarse en distintos campos y en todos ellos tiene sentido. Cuando tú la misma idea tiene sentido en un campo y en otro análogo no tiene ningún sentido, es que algo estás haciendo tú mal. Sí, además hay una cosa muy importante que has dicho que me parece que es muy relevante y es una cosa porque podríamos decir, vale, a ver, Telecinco es telebasura, este programa es basura. Contra eso nosotros podemos decir, oiga, nos parece horrible lo que están haciendo, criticarlo, bueno, pero que una ministra, es decir, que el gobierno español se preste a eso, es que eso es muy diferente. Has tocado un punto muy importante porque cuando hablamos de esta vertiente de la presunción de inocencia, de las personas en tanto no sean declaradas culpables tienen que ser tratadas como inocentes, otra discusión es frente a quién tiene el investigado o el acusado ese derecho. ¿Quién tiene la obligación de respetar eso? Y aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional en España, vienen a decir que este derecho no nos afecta a los particulares, porque está la libertad de información y de prensa y tal y cual, que es otro debate. Sí, es otro debate. Pero bueno, dice, la libertad de información, como tiene que prevalecer, no podemos impedir a Telecinco que haga un programa sobre esto, porque
Extrapolémoslo a otro caso, tampoco seamos incoherentes nosotros. A mí tampoco a lo mejor me gustaría que yo no supiese nada de los ERTE y fuese a votar sin saber nada de los ERTE. O a lo mejor a mí tampoco me gustaría no saber nada sobre los casos del PP o de cualquier partido. Sí, los ERE. Los ERTE de Andalucía, etcétera, etcétera. Sí, los ERTE, como no se pagan, realmente no. Dentro de unos años seguramente habrá también causas. No sé ni cómo se me ha ocurrido. Sí, claro. O sea, una cosa son los particulares, pero otra cosa son, y esto sí que lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y digo Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la ministra daba estas declaraciones con una bandera europea bien grande detrás de ella. Entonces vamos a ver qué dice Europa, si tanto reverencias a Europa, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en infinidad de sentencias, que las citaba en el vídeo, dice que las autoridades públicas, incluyendo los ministros, a lo mejor como ya es ministra se entiende que no está incluida claro, ahí, como no a lo mejor es esto al que se agarra, pero dice, los ministros tampoco pueden presentar a alguien como culpable antes de que sea declarado culpable. Una directiva europea que tendría que haberse incorporado al derecho español, porque las directivas tienen que incorporarse al derecho español como máximo el 1 de abril del 18, dice exactamente lo mismo, todavía no se ha incorporado, están en otras cosas más importantes, no, tendrían que haberla incorporado. Y también dice lo mismo, y otra cosa más sangrante todavía, que es lo que me hace plantearme también esta mujer en qué está pensando. Esta mujer, como ministra de Igualdad que es, forma parte del Consejo de Ministros. El 24 de noviembre de 2020, en el Consejo de Ministros se aprobó el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2020, es decir, la nueva ley de enjuiciamiento criminal que pretende instaurarse en España. Y un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal dice también esto, que las autoridades públicas no pueden tratar a alguien no condenado todavía como culpable. Ella aprobó ese anteproyecto. ¿En qué estaba pensando? ¿Haberte opuesto? ¿O es que ni lees lo que apruebas? Es sangrante. Es probable. No conoce lo europeo, no conoce lo que vota, hace lo que le da la gana y la gente, que ese es el problema. Ese es el problema y creo que es lo que tenemos que hacer ver por qué es importante que esto no sea así. Porque las personas lo aceptan y se ponen en el programa. Y vi una imagen que a mí me llevé las manos a la cabeza, que esto fue un tribunal, estos son los peores tribunales populares de la historia, como en Telecinco, después de haberse dado este documental, lo que sea, yo no lo vi, ponía, ¿a quién crees después de haber, o quién crees que es culpable después de haber visto esto? 51, 40, la gente del sofá de su casa, con el mando, sin haber visto ni una prueba. Sí, decidiendo quién es culpable, quién es inocente. Porque esta es otra. Es que esto ya se ha judicializado, porque podemos pensar, joder, Rocío Carrasco, me compadezco de ti, si has sufrido esta situación tan grave, ¿por qué no lo pones en conocimiento de un juez? Es que ya lo ha hecho. Sí. Y el juez, habiendo estudiado Derecho, habiendo aprobado una oposición, habiendo visto todas las diligencias que se han practicado, ha entendido que no había nada. Ha entendido que no había ni indicios. Y luego esto se presenta en la tele, la gente desde su casa votando, estigmatizando a esta persona. Es decir, ¿a qué estamos yendo? Luego hay otra cosa en relación a eso, porque, por ejemplo, yo tampoco he visto el documental ese. Y lo pienso ver. O sea, es que me traes cuidado. Obviamente, ¿cómo no te vas a enterar? Lo te escribí el otro día, aunque uses poco las redes sociales, especialmente Twitter, que para mí es la peor de todas. Cuando entras, te salpica la basura. Simplemente por el hecho de entrar, aunque pongas un tweet y te vayas, ya te salpica la basura. Entonces yo me enteré a raíz de Twitter de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de eso, hasta políticos metiéndose también en el debate. Y en realidad, o sea, la cuestión es cómo esta gente que intenta hacer la justicia y la ideología unirlo, claro, utilizan esta dicotomía de, o sea, ¿estás diciendo que no crees a la Rocito esta? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estás a favor del maltratador? Es como que siempre, bueno, oiga, a ver, yo no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie. Simplemente digo que una mujer, porque siempre es lo sentimental, ¿no? Hombre, una mujer que está llorando, que no sé cuántos, que no sé más, la tienes que creer. No la crees. ¿Qué mala persona eres? ¿Qué clase de persona eres que no eres capaz de creer una mujer que está llorando y que encima es valiente, que se atreve a hacerlo público? O sea, ¿cómo retuercen todo con ese sentimentalismo para que tú parezca que dices, oiga, que yo no creo en una cosa ni la contraria? Que se pruebe y que se demuestre ante un juez. No lo tengo que decidir yo, ni usted en su casa con su teléfono móvil. Por suerte, porque si no esto sería la barbarie. Entonces, también es un poco peligroso, no sé cómo lo ves tú, que se utilice esto para esa dicotomía de ¿con quién estás? O con la mujer maltratada o con el maltratador. Y dices, no, oiga, yo es que no estoy con ninguno. Pero aún así da igual ese juego y en mucha gente cala, ¿eh? En mucha gente que en diferentes ideologías, claro, ves a una mujer llorando y dices, bueno, pobrecita, fíjate todo lo que ha pasado, no sé cuánto, si llora así es porque es la verdad. Yo siempre pongo el caso de Juana, la que secuestró a sus hijos, literalmente, y todo el mundo, Juana está en mi casa. Y la veías ahí a la mujer llorando y tal, lo que estaba era trastornada. Entonces, claro, esto se utiliza también, es muy peligroso esa deriva, no sé cómo lo ves tú.
Voy a intentar diferenciar dos cosas porque creo que las dos son interesantes. En primer lugar, bueno, esto lo decía Gustavo Bueno y lo tengo yo marcado a fuego porque me parece fundamental. Esta frase decía que pensar es pensar contra alguien. Entonces, vamos a ver, sosteniendo esto realmente, ¿quién es el que tenemos enfrente? El tema de los sentimientos, los hechos. Fíjate, decías, esto es la barbarie. Esto lo hemos visto en el siglo XX. En el siglo XX hay dos formas de redactar un tipo penal, un delito, por entendernos. Podemos redactar un tipo penal ateniéndonos a los hechos, el que matare a otro, el que lesionare a otro, y redactando de esa forma un tipo penal, en el juicio lo que se van a hacer es practicarse pruebas para comprobar si ese hecho, no si ese sentimiento se ha dado o no. Entonces, es comprobable si se ha matado o no se ha matado, es comprobable si se ha lesionado o no se ha lesionado, porque son hechos. Y esos son los sistemas penales que rigen en los países con garantías. En la Alemania nazi, por ejemplo, la Rusia soviética, que siempre digo Alemania nazi, me dicen los otros, no soy comunista. Digo Alemania nazi esta dicotomía, porque conozco mejor el sistema de la Alemania nazi porque hice un trabajo de fin de grado sobre eso. No tiene nada que ver. Además, tienes un vídeo muy bueno sobre, ¿cómo se llama el juez? Sí, Roland Fraser. Este era maravilloso. Un desastre. Sí, bueno, entonces, el juez no, maravilloso el vídeo. Que hay que aclararlo todo, macho. Entonces, estos tipos penales eran distintos. No se castigaba al que hiciera algo, sino que se castigaba al que fuese judío, se castigaba al que fuese un vago, se castigaba al que fuese un maleante. ¿Cómo se demuestra si alguien es un vago o no es un vago? No se trae una recapitulación de toda su vida, sino que ya dependemos del sentimiento del juez. Y el sentimiento no es comprobable. Eso es peligrosísimo. Un juez que dice este hecho no se ha dado, un juez superior puede decir este hecho sí que se ha dado, porque yo me atengo a la realidad y considero que tu visión no es correcta. Un sentimiento es irrefutable. Yo no puedo refutar que un juez no sienta que alguien es un vago o un maleante. Entonces, volver a los sentimientos en la justicia precisamente nos lleva a este tipo de cosas otra vez. Por eso es tan peligroso. Es que no la ves, es que ese sentimiento no es... Yo no puedo refutar a esa persona. Claro. Tiene un sentimiento, no tiene un hecho en su cabeza, no está a lo empírico. Entonces, por eso es tan peligroso incorporar los sentimientos en el marco del proceso penal. Y luego lo que hablabas tú, fíjate también esa otra cosa que es la que quería comentar, cómo se nos pregunta a nosotros, porque los ministros lanzan el mensaje a nosotros, no la creéis, perdona, ¿qué más da que yo la crea o no la crea? Yo no tengo que dictar sentencia. Entonces vemos que este es otro tema muy importante, cómo los jueces están siendo poco a poco sustituidos. Parece que impera más el criterio popular, que esta es otra cosa importantísima. Un juez es un humano, un juez no es un superhéroe. Un juez es una persona con familia, que ve lo que pasa, con niños, lee lo que pasa y sabe lo que le puede pasar. Exacto. Vimos, por ejemplo, el juez de La Manada, había 3 jueces, a un juez se le ocurrió en su legítimo derecho. De hecho, fue un voto particular de no sé cuántos cientos de páginas. Decía la gente que era impresionante, muy bien redactado, yo muy lo fundamentado. leí y está muy bien fundamentado. Y la gente salió por la calle con pancartas de su cara, pegándolas en las farolas, y un juez a la siguiente no hace eso. Claro. Porque dice, no me compensa. No es que no me compensa. Estoy cobrando 2.500 euros al mes. No te creas que un juez cobra mucho más que eso. Estoy cobrando 2.500 euros al mes. Tengo hijos, tengo mujer, o si es una jueza, tengo marido, tengo hijos, que es que yo voy a ya puntualizar todo. Entonces, esto no es aleatorio. Que se nos involucre a la población a la hora de decidir. No la crees, fíjate, votad en Telecinco a quién creéis, no sé cuánto. El involucrarnos a nosotros mete presión a los jueces y puede condicionar el fallo judicial. Por eso también es importante que es inevitable, ojo, hay límites, que los medios de comunicación nos informen. Una cosa es informar, otra cosa condenar. Claro. A mí me parece bien que el medio me informe sobre lo que está pasando, no que monte una hoguera. Porque si monta hogueras, esto va a condicionar al juez y el juez al final, movido por la presión, porque son profesionales, grandes profesionales, pero no superhéroes, puede, al margen de las pruebas que él haya visto, al margen de los criterios jurídicos que él tenga, decidir lo que el pueblo decida. ¿Cómo que lo que el pueblo decida? Si no ha visto ninguna prueba, solamente está diciendo lo que encima medios torticeros, atendiendo a sus propios intereses, porque no se mueven por la verdad. Se mueven de acuerdo a sus propios intereses ideológicos. Es business. Pues eso es lo que está condicionando sentencias. De hecho, hay una cosa muy importante. O puede llegar a condicionar. No sé si está condicionando, pero si seguimos increciendo, puede llegar a condicionar a los jueces. Hay muchos casos, pero hay una cosa que es muy importante y es, una cosa es que una persona sea un indeseable, un maleducado, un fantoche, un cretino. Y otra cosa es que haya cometido un delito. Es que son cosas distintas, muy diferentes. Lo que pasa es que hay muchas veces que, esto lo hemos visto con otros casos, que no, fíjate, lo que han hecho. Bueno, éticamente puede ser reprochable,
Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y otra es que sean culpables. Son cosas diferentes. No tiene nada que ver. Nada que ver, pero se utiliza o se intenta unir te presento a este tipo que es repugnante, evidentemente, y que hace unas prácticas sexuales que te pueden parecer, pues, en fin, asquerosas. Una cosa es eso, y otra que haya cometido un delito, que es distinto. Entonces, aquí en lo que estamos es, primero, en intentar unir estas cosas, y luego, por supuesto, el dar por hecho que si la inmensa mayoría o una corriente de opinión mayoritaria va en un sentido, ¿cómo no va a coaccionar un juez? Hablabas del juez de la Manada, pero también el juez de Arena, por ejemplo, en Cataluña. O Mercedes Alaya, mira lo que ha pasado. Por ejemplo, o sea, al final uno dice, a ver, yo estoy aquí partiéndome la cara, arruinándome mi vida, la de mi mujer, la de mis hijos, la de mi familia. ¿Para qué? Porque luego encima la gente calla. Yo creo que es un problema ya no de los medios de comunicación, porque si esta basura se consume es porque la sociedad la demanda. Esto también hay que dejarlo claro, porque si no, si la sociedad no quisiese consumir esa putrefacción de programa, no lo consumiría. Entonces, claro, aquí se juntan varios componentes. Es decir, si a mí la sociedad me va a rechazar, incluso voy a tener un problema de poder caminar, pues oye, yo no puedo salir por la calle tranquilo, salgo tranquilo, yo hago esto, tal, pum. Nadie se va a quejar porque la opinión mayoritaria está de mi lado y aquí me lavo las manos y punto. Porque es lo que tú dices, son personas. Son personas. No son superhéroes que están por encima del bien y del mal, no es así. De hecho, a la hora, este es un argumento que utilizan incluso los abogados. Muchos abogados dicen, mi cliente es un indeseable, pero no es culpable. Claro. Es que por ejemplo, es que el abogado de la Manada dijo eso. Es que lo son, es que eran unos indeseables. Pero es que es un argumento que utilizan los abogados. Oye, son unos... Porque lo son. Sí, sí. No sé si sea delito o no. Lo que han hecho es de ser un indeseable. Ojo, son inocentes. Claro. Esto no quiere decir que sean culpables. En película podemos ver, mi cliente es un drogadicto, un alcohólico, ha llevado una vida disoluta, pero eso no quiere decir que haya matado a nadie. Claro. Porque son cuestiones totalmente distintas. De hecho, había también un modelo penal en el pasado que atendía a la conducción de la vida de esa persona. Oye, me da igual cómo se haya comportado hace 20 años. Y de ahí extraían conclusiones. No. Lo que importa es lo que ha pasado ahora para valorar si esto es de una forma o si esto es de otra. Y luego también el derecho penal, que este es un fenómeno que estamos viendo cómo se extiende. Esto, por ejemplo, Antonio del Moral, que es un magistrado del Tribunal Supremo, ponía un ejemplo muy bueno, que él contaba el cuento de Blancanieves e iba contando como todos los personajes del cuento de Blancanieves, según el Código Penal actual, estarían en la cárcel. Empezaba, bueno, los enanitos. Madre mía. Hacer una cabaña en medio del bosque, delito urbanístico, aquí no se puede construir, zona verde, Blancanieves se mete ahí dentro. Por Dios, allanamiento de morada, ¿a quién se le ocurre esto? Iban cantando ay ho, infracción de derechos de autor, porque esa canción no es suya y tal y cual. El príncipe besa a Blancanieves, abuso sexual a persona privada es... Menos la bruja esta. Porque por determinadas cuestiones nuestro Código Penal no tipifica eso y él decía, estamos perdiendo el norte. O sea, un cuento, la tradición, que todo el mundo es feliz menos la bruja, que claro, es la que tal. Malvada. Según nuestro Código Penal, todos en la cárcel menos el derecho penal está experimentando una expansión. Y ahí voy también, porque uno de los principios que deben regir el derecho penal a la hora de decidir qué es delito y qué no es delito es el principio de última ratio, que se llama. Es decir, el derecho penal solamente interviene cuando los otros mecanismos sociales que existen se han demostrado ineficientes. Cuando alguien ha matado a otro es porque ya, macho, todo lo que había antes ha fracasado y tenemos que entrar. Pero la mala educación, por ejemplo, no es un delito. Claro. Que a mí un tío no me salude en el ascensor, lo que implica es que yo no le voy a saludar a él. O que yo, si voy a una cena, no le llamaré. El derecho penal no tiene que intervenir ahí porque la propia sociedad es capaz de gestionarlo. Si esa persona pasa de ser un maleducado y pasa a pegarme un puñetazo, entonces ya se acabó la tontería, el derecho penal interviene. Por eso digo que los fenómenos que tienden a expandir el derecho penal, la ética, este tío es malo, luego esto también tal, todo esto es muy peligroso porque el derecho penal es instrumento por excelencia del poder estatal. Mete a las personas en la cárcel o incluso las mata en otros sistemas. Entonces hay que llevar mucho cuidado con cómo se gestiona. Pues totalmente. Oye, Álvaro, te agradezco mucho que hayas venido aquí. Ha sido un placer tenerte y de verdad es que es eso, la diferencia entre una cosa que sea un indeseable y otra cosa que sea culpable, porque si tuviésemos que meter a los maleducados, fantoches, estaríamos en la cárcel nosotros dos seguramente. No. Por eso, a lo mejor por otros defectos sí. Pero bueno, oye, un placer haberte tenido en este podcast. Muchas gracias, Jano, por invitarme. Muchas gracias. Y les recomiendo su canal, Álvaro Bernat, lo tienen en YouTube, también lo dejaremos en la descripción del vídeo para que lo sigan si es que no lo hacían ya.
Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a todos. Muchas gracias, Jano. Pues esta fue la conversación que mantuvimos Álvaro Bernad y yo. Si no lo siguen, háganlo, no se van a arrepentir. Su nombre es Reza, el canal es el mismo que su nombre, Álvaro Bernad, y ahí encontrarán material de gran calidad. También lo pueden encontrar en elliberal.com, que colabora un vídeo a la semana, los sábados, lo tienen también disponible, y ya les digo que no se van a arrepentir. Vamos ya con las preguntas de los patronos. Los patronos preguntan. Hola, Jano. Hace unos 10 días leí una noticia que pasó desapercibida y en la cual explicaba cómo parte del Congreso había sugerido al gobierno que el bable y el aranés se convirtiesen en lenguas cooficiales. Entonces, al hilo de la entrevista con Toni Cantó, en la que dijo que en Valencia había un auge del nacionalismo identitario, quería preguntarte qué piensas tú que en España, o que puede hacer España, para dejar atrás este tema nacionalista identitario propio del siglo XIX y mirar más hacia adelante, al siglo XXI. De paso, también sería interesante para un podcast histórico conocer lo que es el concepto en sí del nacionalismo desde sus inicios hasta hoy, con todo lo que ha supuesto a lo largo de los siglos XIX y XX. Muchas gracias. Bueno, aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, sería deseable reformar la ley electoral, porque lo que ocurre ahora mismo en España es que unos partidos con muy poquitos votos, que no representan a la mayoría de españoles, el caso de Teruel existe, el Partido Regionalista Cántabro, etcétera, etcétera, se aprovechan del sistema para exigir ese tipo de ventajas o de beneficios para sus localidades o sus regiones. Y luego hay otra cuestión que es muy importante, y es este sentimiento de aldeanos y de paletos, que hay que decirlo abiertamente, de creer que a estas alturas, en pleno siglo XXI, con la globalización en marcha, sea importante o fundamental, ya no el valenciano, sino otro tipo de idiomas, primero, para poder ejercer un trabajo dentro del propio territorio nacional, y segundo, darle mayor importancia a aprender valenciano, que es lo que me pasa a mí. Yo estoy en Valencia, y en Valencia yo tenía, siempre lo digo, 5 horas a la semana de valenciano, mientras que tenía 2 horas de inglés. A mí el valenciano no me ha servido absolutamente para nada. Nunca me ha servido para nada. Si hubiese querido ser funcionario, no, puedes estudiar valenciano. Hay algunos que dicen, oye, pues yo vine desde no sé dónde y aprendí valenciano. Lo lamento por usted, porque ha estado perdiendo el tiempo aprendiendo un idioma cuya utilidad es prácticamente nula, y luego ha dejado ese tiempo que podía haber invertido en aprender otro idioma mucho más importante, como es el inglés o el chino actualmente. Sin embargo, ha preferido usted centrarse, propia de esta mentalidad que hay en España muy extendida, de paletos y de aldeanos que se creen que de verdad son diferentes al resto de españoles por el mero hecho de haber nacido en una comunidad bilingüe. Yo, en mi caso, como valenciano, por supuesto que no me siento diferente al madrileño ni al leonés. No, tenemos diferencias, pues como tenemos todos, pero no son diferencias sustanciales. Lo que ocurre con este sentimiento, que es lamentable, es que se intenta hacer creer a la población que un gran signo de identidad es hasta un plato de comida. En esta locura es en la que habitamos. Y damos como algo cultural la paella. O va a ser un plato de comida, un distintivo cultural. O que hablamos otro idioma. Para empezar, en Valencia nadie habla valenciano, en Valencia ciudad, centro. Muy poca gente. Se impuso, y esto empezó el Partido Popular a hacer esta ley de inmersión lingüística, con una idea que es falsa, es decir, no es que el idioma si no desaparece. El idioma no desaparece. Hay mucha gente que es valenciano parlante, lo cual me parece estupendo, y que lo habla con sus amigos o con sus familiares. Pero yo, ¿por qué tengo que aprender este idioma? ¿Para qué? Y segundo, ¿por qué tenemos que obligar a la gente a aprender ese idioma? ¿Cómo es posible que nosotros hagamos esa distinción? Luego pasan cosas como las que ocurren en Baleares, que buscan médicos y no las tienen. Es la estupidez forjada, repito, en el paletismo más absoluto, en el aldeanismo y en el desconocimiento de la realidad en la que habitas. La realidad tú puedes ignorarla, pero la realidad no te ignora a ti. Y antes o después acaba pasándote por encima. Entonces, bueno, sería importante primero reformar esa ley electoral para que no caigan en manos de partidos regionalistas que van a ir a más. Evidentemente, la gente se dice, bueno, ¿qué hay que hacer para tener beneficios? Crear un partido regionalista. Ir al Congreso y que nuestro voto sea importante para formar gobierno. Por ejemplo, el caso de Sánchez. Con Teruel existe. Bueno, existía, ahora ya no sabemos nada ya de este hombre, ¿eh? Pero lo cierto es que también hay un problema de mentalidad. Y hay que recalcarlo. A mí mucha gente me dice, es que eres antivalenciano. No, yo no soy anti nada. Pero insisto, yo tampoco es que me sienta especialmente orgulloso por ser valenciano, ni español, siempre lo digo.
he tenido la suerte de nacer en España, me siento enormemente afortunado, y también nací en una ciudad como Valencia, que está muy bien, tercera ciudad de España, una calidad de vida envidiable, pero de ahí a que para ser buen valenciano, esto es el rollo identitario propio, repito, de analfabetos y de paletos, que tienes que hablar valenciano, tienes que estar orgulloso de las fallas, te tiene que gustar la paella y poco menos que tienes que seguir todas y cada una de las tradiciones que tiene tu tierra, pues hombre, pues no me gustan las fallas, no hablo valenciano y me traes sin cuidado las tradiciones, que cada uno las celebre, me parece fenomenal, pero oiga, a mí no me imponga nada, ¿yo a usted le impongo algo? No, pues esto es lo mismo. Y el problema de mentalidad es mucho más difícil. Pero claro, entre el sistema que se da para que existan este tipo de partidos y la gente que, repito, se cree que un plato de comida es un símbolo de identidad, pues claro, ¿qué vamos a hacer? Si es que tenemos lo que nos merecemos. O sea que serían esas dos cuestiones, desde mi punto de vista, las que deberíamos cambiar para no caer en estas estupideces. Y sobre todo, si lo que queremos es formar a gente que tenga luego un nivel de competencia mayor, o no, si lo que queremos formar es a funcionarios orgullosos de haber aprobado un examen de un idioma que no vale absolutamente para nada, para que le dejen trabajar, pues nada, pues sí, te dejarán trabajar. Pero ya está. Yo creo que es más importante otro tipo de cosas. Sobre todo es importante salir con una buena formación dentro del sistema educativo, que por desgracia en España es bastante malo. Vamos con otra pregunta. Hola, Jano, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Enhorabuena por tu programa. Oye, mira, yo quería preguntarte que qué opinas principalmente, o bueno, más que qué opinas, qué medidas piensas que podrían tomarse para fomentar en este caso el espíritu crítico, que creo que es una carencia total de la que está provista nuestra sociedad. Entonces, quería preguntarte qué piensas tú acerca de este tipo de situación y que precisamente yo creo además que esto es lo que nos conlleva a ser una sociedad principalmente de borregos o de sensacionalistas populistas, que creo que verdaderamente es un problema. Entonces, quería saber qué medidas piensas tú que se pueden tomar al efecto, si crees que existe alguna o que si por el contrario estamos condenados al fracaso o verdaderamente se puede hacer algo al respecto. Un saludo y enhorabuena. Pues muchísimas gracias por su pregunta. En primer lugar, hay que tener claro que el espíritu crítico nunca ha tenido buena prensa. Y esto también tendríamos que ligarlo con la propia naturaleza humana, ese sentimiento de pertenencia a un grupo, de seguridad que nos hace pertenecer a un grupo u otro, hace que mucha gente solamente por la opinión mayoritaria que se esté trasladando, entonces se suma. El caso que estamos viendo y que hemos hablado con Álvaro en esta cuestión de la presunción de inocencia. ¿Cuánta gente es capaz de salirse del mensaje único que mandan medios de comunicación, partidos políticos, amigos, familiares, conocidos, usuarios en redes sociales para decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto? Sabiendo que eso luego lo que supone es el gran linchamiento. Salvo que te dé igual, como en mi caso y también de otros tantos, ¿no? Cada vez más. Esto es positivo, cada vez más. Que no les importa el que dirán, pues muchos se dejan llevar por la opinión mayoritaria, por la corriente que tiene mayor apoyo. El espíritu crítico, en general, sobre todo, hay una cosa que es muy importante y es tienes que estar alejado de los dogmas. Una persona dogmática, que en general muchísima gente lo es, y aunque no lo crea, lo es difícil que pueda cambiar de opinión, sobre todo es difícil que pueda criticar algo que viene del bando en el que ha depositado sus esperanzas o de la persona, etcétera, etcétera. Una persona demostrarle que ha sido engañada es muy, muy difícil. Sin embargo, y voy a leer una cita que dijo Antonio Escotado, mi querido Antonio, el otro día dejó una reflexión que me pareció fascinante. Y es la siguiente, se la voy a leer literalmente. El liberal es relativista por vocación, contempla la aspereza de la vida sin esperanza de milagro, tratando de identificar lo propicio para una mayor eficacia del esfuerzo humano. Está orgulloso de responder con un no sé, y un lo estudiaré a cuestiones donde el resto dispone de dogmas ciertos. El espíritu crítico es eso. Otra de las razones por las que yo siempre digo, no, yo soy liberal, pero hay muchas veces cuando la gente pregunta, ¿estás a favor de esto o no? Pues según, depende del contexto, depende de la historia, depende del país, depende de la realidad, depende de la coyuntura, depende de muchas cosas. Muchas veces intentamos buscar verdades absolutas y sobre todo soluciones fáciles. Y esto también es propio de lo que es el populismo. El populismo es eso, te vende una solución milagrosa a los grandes problemas. Evidentemente no soluciona los grandes problemas. Al contrario, muchas veces incluso los agrava. Pero es muy importante estar alejado de los dogmas. Es fundamental. Es decir, yo creo ¿en qué? En los datos y en los hechos. No creo en las opiniones, no creo en los sentimientos,
De hecho, detesto el uso de los sentimientos. No creo en los partidos políticos, no creo en los políticos, no creo en nada, más allá que en los datos y en los hechos. Y así uno es como consigue alejarse de opiniones o de corrientes mayoritarias cuando desde una perspectiva mayor, alejada de los dogmas, porque cuando uno es dogmático, lo único que puede ver es un segmento muy pequeño y de ahí no lo sacas, y da igual que le intentes demostrar que, oiga, está usted equivocado. También es un sinónimo de estupidez ser dogmático. Siempre lo digo, si usted conoce a una persona dogmática, es un estúpido. Y uno tiene que alejarse de eso, para de esa forma poder discernir y decir, bueno, pues la realidad me está demostrando que estaba equivocado al respecto, porque los datos y los hechos me demuestran que lo que yo creía que era cierto ya no lo es. Y por lo tanto voy a parar y a reflexionar y decir, oiga, ¿por qué yo estaba equivocado? Voy a estudiar a fondo esta cuestión. Y los cambios de opinión, muchas veces, como digo, los datos y los hechos te hacen cambiar de opinión. Yo he cambiado de opinión en algunas cuestiones. Y supongo y espero que ustedes también. Y el que diga que no, el que siempre piensa lo mismo, o el que cree que solo existe su verdad, realmente, como digo, lo que es un estúpido y un ignorante dogmático. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. Me estreno en estos mensajes. Primero, por supuesto, diciéndote que tu programa es excelente, que tienes una voz buenísima, muy radiofónica, que me encanta que lleves políticos a tu programa, porque yo creo que la mayoría de nosotros nos interesa la política y los políticos son actores que influyen en nuestra vida. Y bueno, me quería estrenar con dos preguntas. La primera es, ¿haría falta cambiar la Constitución para tener un tipo único de impuestos? Es decir, por ejemplo, si quisiéramos poner el 20% para todos, porque realmente la Constitución dice que tienen que ser progresivos, ¿no? También, si esto es así, si hace falta que haya progresividad, no dice la Constitución cuánta. Es decir, podrías poner, bueno, pues por debajo de tanto pagan 19,5% y por encima de tanto pagan 20%. Es decir, eso sería progresivo. Creo que la Constitución no dice nada de cuán progresivo tiene que ser. Y la segunda pregunta es en otro tema, pero bueno, hay países que tienen su economía dolarizada. ¿Hace falta algún permiso de Estados Unidos para dolarizar tu propia economía? ¿O lo pueden hacer los países sin estar de acuerdo con Estados Unidos, teniendo dólares y simplemente? Muchas gracias y como siempre, enhorabuena. Estoy deseando escucharte en el próximo programa. Deberías tenerlos más a menudo porque son verdaderas píldoras dialécticas y políticas que me encantan. Un saludo. Pues muchísimas gracias por su amable mensaje y sus palabras. En primer lugar, es cierto, la Constitución primero puede ser reformada, ¿eh? Puedes reformar, la Constitución no está cerrada. Reformarla, si tienes una mayoría necesaria, según el artículo que quieras reformar o el título, pues necesitas 2/3, 3/5, depende. Hay otros artículos que los puedes reformar sin necesidad de someterlos a referéndum. Pero como bien dices, la Constitución muchas veces deja a la interpretación que se puede y que no se puede hacer. Es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Lo cierto es que sí, se podría cambiar el sistema tributario o el sistema fiscal, los topes, digamos, impositivos, sin necesidad de reformar la Constitución. Respecto a lo que comentabas de la dolarización, hay varias formas de hacerlo. No necesitas el visto bueno de Estados Unidos, es conveniente y hay países que sí que han llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que su moneda sea el dólar. Por ejemplo, Ecuador llegó a un acuerdo con Estados Unidos, Panamá hizo lo propio. Y luego hay otra forma de dolarizar tu país y es la extraoficial. Es decir, que de forma oficial el Estado no reconoce que el dólar es su moneda oficial, pero sin embargo, dentro de la población se funciona bajo el dólar. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en países ahora mismo como Venezuela o como Argentina. Argentina, de hecho, a finales de los 90, principios de los 2000, intentó llegar a un acuerdo con Estados Unidos para dolarizar la economía. Y lo que tiene es una especie de sistema mixto. El dólar se utiliza porque es una moneda mucho más fiable que el peso argentino. Y esto también ocurre, me viene a la cabeza, países en los que he estado que esto sea así, en Costa Rica, en ciertas zonas, por ejemplo. En Centroamérica también El Salvador es otra de esas zonas, pero en Costa Rica, por ejemplo, de forma extraoficial, cuando muchas veces, no en todos los sitios, pero en algunas zonas te decían, no, solo admitimos dólares. Y solo podías pagar con dólares. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto especialmente cuando tienes una moneda que es tremendamente ineficaz, como es el caso del peso argentino, que su valor es muy volátil y se intenta recurriendo al dólar
fijar una estabilización a la hora de que el valor de la moneda, evidentemente los ciudadanos no tengan que temer que dentro de unos días lo que tienen no vale absolutamente nada, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela y en Argentina. Esto tiene un problema, ya no sé que esto ya es fuera de la pregunta, pero tiene un problema cuando un país decide someterse voluntariamente al dólar. Lo que ocurre es que Estados Unidos puede hacer dos cosas. Una, no contar contigo, porque de facto tú dejas de tener, el Banco Central desaparece y el Banco Central en realidad está en Washington. Estados Unidos puede contar contigo o no. Ha habido problemas en el caso de Argentina también con esa dolarización que pretendieron en su momento, que ha hecho que muchas veces pues también esa volatilidad continuase. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tenía en cuenta a Argentina. Es cierto que con Panamá, por ejemplo, no ocurre lo mismo, ¿eh? No ocurre lo mismo, también se llegó a ese acuerdo y se llega a una especie de, bueno, yo te voy a tratar bien, a cambio tú también me vas a tratar bien. Panamá sabemos los intereses que hay ahí y a Estados Unidos le conviene. Entonces, bueno, la dolarización en el caso de los países europeos actualmente sería impensable, en el caso de España también, tenemos el euro en el caso de España, pero en los países sudamericanos, sobre todo Centroamérica, es bastante común y siempre se abre a debate cuando pasan estos problemas con las divisas que tienen, sobre todo por culpa de gobiernos socialistas que lo que han hecho ha sido devaluar por completo el valor de sus monedas locales. O sea que eso sería un poco cómo funcionaría y no necesariamente necesitas el permiso de Estados Unidos para hacerlo y luego, por supuesto, está esa forma extraoficial de hacerlo, que es, por ejemplo, lo que ocurre en los países. Yo pondría referencia a Argentina y Venezuela porque ahora mismo son los países en los que más se da este fenómeno. También podríamos hablar de Cuba. Pero Cuba, como tiene el peso y luego tiene el peso convertible, es distinto, pero bueno, también en Cuba se utilizan los dólares. Bueno, la gente lo que busca es que el dinero que tiene tenga valor de cara, ya no estamos hablando a dentro de 10 años, sino es que en el caso de Argentina y Venezuela es a 2 días vista. O sea que nosotros esto no lo entendemos porque no hemos sufrido desde hace bastante tiempo, por suerte, una inflación muy elevada y muy rápida en el tiempo. Entonces hay unas nuevas generaciones en las que yo me incluyo, no sabemos, no hemos vivido, mejor dicho, sí que sabemos, pero no hemos vivido cuáles son las consecuencias de vivir en un país cuya divisa tiene una inflación absolutamente disparatada. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, Jano, si no me equivoco, tú eres un crítico del modelo de la autonomía, ¿no? Y crees que bueno, es un derroche de dinero. Mi pregunta es, ¿qué cambiaría? ¿Crearía un modelo más centralizado, uno más descentralizado? A lo mejor como puede ser los cantones en Suiza o los estados en Estados Unidos, o un modelo diferente que tú creas que puede ser el mejor. Un saludo. Muchas gracias por la pregunta. Pues lo cierto es que yo no soy contrario al modelo de las autonomías. En primer lugar, hay que decir que España es uno de los países más descentralizados del mundo, porque muchas veces creemos, cuando dicen España federal, cambias el nombre. De facto, no cambiaría gran cosa. España es un país, como digo, más descentralizado que incluso Alemania. Yo no soy contrario de esto. Yo creo que la descentralización es buena, cuanto mayor mejor, entre otras cosas porque también así evitamos que todas las competencias caigan en manos del presidente del gobierno, en este caso de Sánchez o de otro. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que prefiere un sistema muy centralizado como el de Francia. Esto, pues a mí, desde luego, no me parece razonable. Entre otras cosas, la policía municipal francesa no depende del alcalde, bueno, alcaldesa en este caso de París, depende del gobierno. Yo creo que es mejor tener un sistema descentralizado, entre otras cosas, porque cuando tú tienes un sistema descentralizado, generas competencia, que es una de las cosas que yo siempre reclamo. Puedes generar competencia fiscal. ¿Y por qué las empresas se van de Cataluña y vienen a Madrid? Supongamos que no tuviésemos un sistema descentralizado y que el gobierno de turno fuese el que fijase absolutamente todo. ¿Qué es lo que ocurriría? Que estaríamos todos perdidos. No tendríamos sitios a los que ir. Y me parece que es muy importante, y sobre todo esta pandemia se ha demostrado, que el sistema autonómico no es malo. ¿Qué es lo que a mí no me gusta? Que es distinto. Es tal y como está diseñado el sistema autonómico en España. Yo soy partidario, repito, de un sistema descentralizado principalmente por dos cuestiones. Primero, porque no creo que el poder tenga que estar en manos de un presidente del gobierno y que el resto esté sometido a la voluntad de Sánchez, en este caso, o de Rajoy o de otros. Segundo, porque creo que es bueno, cuanto más descentralizado está el poder, mayor competencia existe y de esa forma podemos ver cómo hay comunidades autónomas que intentan, o deberían, lo que pasa es que no ocurre en muchas comunidades autónomas, por eso todo el mundo está aquí en Madrid, porque no hay nadie que quiera competir con Madrid, todo el mundo al revés, quejándose, ¡ay, que el centralismo! No, centralismo nada. Aplique usted políticas
que animen a la gente a ir a sus comunidades autónomas. Beneficios fiscales, por ejemplo. ¿Por qué no lo hacen? Porque son ustedes unos patanes que no valen absolutamente para nada más que para arruinar y eso sí, llorar y decir, es que los madrileños, qué culpa, es que la culpa la tiene el centralismo. En fin. Pero como decía antes, el problema que a mí lo que no me gusta de las comunidades autónomas es el funcionamiento. Existen multitud de duplicidades. Se han creado multitud de instituciones que sirven para colocar amiguetes. Esto no es necesariamente algo que esté intrínseco en un sistema descentralizado. Otra cuestión, apenas, son muy poquitas las comunidades autónomas que, por ejemplo, cumplen con el objetivo de déficit. Dentro de la Constitución española existe un mecanismo que se podría utilizar si las comunidades autónomas que se saltan el déficit y que evidentemente están cometiendo un daño a la sociedad, ¿por qué no se intervienen esas comunidades autónomas? ¿Por qué permitimos que no se cumpla la ley? ¿Por qué permitimos que los objetivos de déficit se salten constantemente? Yo reformaría el sistema, no como está planteado, no creo, quizá la competencia de educación sí que haría que fuese central, eso sí, pero tampoco haría que fuese central el sistema fiscal, por ejemplo. Parece una aberración. Al contrario, de hecho, creo que debería, y desde mi punto de vista es uno de los problemas que tiene la Constitución, debería tener la competencia cada comunidad autónoma, porque a las comunidades autónomas se les ha dado la capacidad de gastar, pero no de recaudar. Las comunidades autónomas, el dinero se lo dan al Estado y el Estado dice, tú tanto, 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 tanto. Claro, estás abriendo el sistema al chantaje y luego pasa lo que pasa. Vemos como el PNV, cada vez que hay que aprobar unos presupuestos últimamente, que no existen mayorías absolutas y que no parece que vayamos a tener mayorías absolutas hasta dentro de mucho, si es que las volvemos a tener, coge y chantajea. Lo mismo con los partidos regionalistas, que es un poco lo que comentaba antes. Eso me parece absolutamente terrible. Demos la capacidad de recaudación también a las comunidades autónomas y de gasto. Y así veríamos cómo esa competencia sería todavía mayor y restaríamos poder al gobierno central, cosa que me parece positiva. Este Sánchez o este quien sea, me da igual. Entonces, yo no soy contrario al sistema descentralizado. De hecho, apoyo el sistema descentralizado. Lo que soy contrario y lo que no me gusta es cómo se está manejando este sistema. Porque tal y como está diseñado, pero repito, esto no es una cosa intrínseca, que nadie crea que esto es intrínseco a un sistema descentralizado porque no es verdad. Tal y como está diseñado en España, da lugar al chantaje, da lugar a la creación de españoles de primera y de segunda, y eso evidentemente no lo puedo apoyar. ¿Pero el sistema descentralizado? Por supuesto que sí. Siempre hay que ser defensor de ello para evitar abusos de poder en manos de gente muy poquitos, en el caso de Seria Sánchez y su gobierno con sus ministros. Ellos tendrían el poder absoluto. Yo prefiero que no sea así. Pero en fin, esto habría que reformar la Constitución y luego, por supuesto, para tener la capacidad de recaudación que tienen las comunidades autónomas, y también se tendría que reformar en la vía de acabar con ese gasto superfluo que existe, que es una cantidad de dinero considerable, no solucionaría los problemas del país, pero bueno, ganaríamos en eficacia, en eficiencia también, y sobre todo ganaríamos en el buen uso de los recursos económicos que provienen, que siempre esto no hay que olvidarlo, del dinero de los trabajadores, que el dinero público es el dinero que nos quitan a nosotros. ¿Cómo podemos permitir que lo malgasten y lo derrochen? Esa falta de amor propio que muchas veces hablamos. Así que esa es mi opinión sobre los sistemas descentralizados y en particular sobre el sistema de España. No es que yo no quiera autonomías en España, sino lo que quiero es que cambie la forma en la que se está actualmente manejando los términos a la hora de abordar cuestiones económicas, educativas, sanitarias. Eso sí que lo cambiaría. Pero sería más bien su funcionamiento, no la idea. La idea me parece que es excelente y de hecho tiene que ser así. La última pregunta, porque la he recibido en varios WhatsApps, es qué pienso sobre la marcha de Toni Cantó al Partido Popular. Bueno, yo, en primer lugar, lo que no entiendo, esto es una opinión mía personal, cada uno tendrá la suya, es por qué Toni dijo, yo no sé, voy a llamar a mi representante, veré qué hago, cuando esto era evidente que ya lo tenías pactado. Es que se iba al Partido Popular, en fin, creo que lo sabíamos todos, ¿no? Entonces, lo que no comprendo es poder decir, dentro de unos días sabréis más noticias sobre mi futuro. Estupendo, ¿no? Porque me parece que es positivo que Toni Cantó esté en política. Me da igual que esté dentro del PP, me da igual, se ha metido dentro del PP, va como independiente, me da igual que esté en las listas del Partido Popular, me da igual que esté en las listas de Vox, como si está en el partido tradicionalista carlista. Es que me da igual. Lo importante es que Toni nos vale, es un tipo válido para dar la batalla cultural. Sí, lo es. ¿Es más válido dándola desde dentro que desde fuera? Sí.
pues bueno, hay que celebrar que siga en política, hay que celebrar que siga dando la batalla. Las formas de cómo se ha producido esto, hombre, yo creo que se puede hacer mejor las cosas. Sobre todo que no creo que tengas necesidad de hacer como un paripé de no, a lo mejor vuelvo a actuar, si ya sabías que no. O sea, esto está pactado de antes, que nadie crea que es una cuestión de esta última semana que de repente ha llamado rápido y corriendo Pablo Casado a Toni Cantó. No, esto lleva ya con bastante tiempo manejándose. Entonces, en ese aspecto, yo creo que se podía haber hecho mucho mejor. ¿Que Toni Cantó esté en política es positivo? Lo es. Sobre todo porque es un tipo que, bueno, cambiar de partido, obviamente mucha gente dice, es que es un chaquetero. Bueno, si lo que cambia de partido, si cambia, perdón, de idea es tu partido, pues tendrás que buscar acomodo en otro. Ahora bien, yo no creo que las ideas de Toni las represente el Partido Popular Nacional. No lo creo, ¿eh? El actual. No creo que las represente. De hecho, el PP nacional, como siempre digo, es invotable. Otra cosa es Isabel Díaz Ayuso, que eso es otra cuestión. Pero el Partido Popular Nacional, invotable. Es que no se puede votar, vamos. Pero bueno, la gente que lo votará, claro, cada uno hace lo que le dé la gana. Faltaría más. Pero desde mi punto de vista, yo este PP no podría votar nunca a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eso es otra cosa. Y si Toni también me decía, ¿y por qué crees que se presenta con Isabel Díaz Ayuso? Bueno, esto es una opinión, no digo que vaya a ser así, pero supongo que si revalida Isabel Díaz Ayuso y gobierna la Comunidad de Madrid, pues Toni Cantó podría ser el consejero de Cultura o quizá el vicepresidente. Ahora, lo que no lo veo es en la Asamblea de Madrid, entre otras cosas, primero porque ya esas réplicas ya las hace Isabel Díaz Ayuso o esos discursos que hacía Toni Cantó en el Parlamento Valenciano no los podría recrear en la Comunidad de Madrid, porque está Ayuso. Entonces, yo lo veo más bien que no sé si es como un impulso a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso y luego buscará acomodo en otro lugar. Eso lo desconozco, le soy sincero, no tengo ni idea. Pero quizá vaya más por la línea de ser consejero de Cultura o una cosa de estas, el tema del cine, los teatros, ya sabes. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. De todas formas, yo creo que se puede haber hecho bastante mejor, porque, en fin, no hay necesidad. Si es que qué necesidad tienes de montar el paripé. Puedes decir perfectamente, oiga, dentro de unos días ustedes sabrán qué es lo que voy a hacer con mi futuro. Tendrán noticias. No decir, no sé qué voy a hacer, a lo mejor vuelvo a actuar, llamo a mi representante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no pasa nada, si la mayoría de la gente quiere que estés en política. Yo agradezco que Toni Cantó esté en política. Me parece una buena noticia que esté metido en la política. Porque es un tipo muy válido. Pero ¿qué necesidad tienes de utilizar esos recursos cuando además es que es cuestión de días? Vas a decir lo contrario. No sé, que estas cosas a veces uno no las entiende. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto. Pues dejamos el podcast de hoy. Hasta aquí ha llegado esta nueva entrega. Y bueno, les emplazo a, si no lo hacen, seguirme en mi cuenta de Twitch, que empezaremos a comentar la actualidad, no todos los días, evidentemente, pero sí que estaría bien comentar la actualidad a la hora de comer, que es cuando tengo un pequeño descanso para ver qué es lo que ha pasado y estar ahí charlando. La verdad es que el sistema es diferente al de YouTube, mucho más cercano. Una plataforma que todavía no controlo, lo he de decir, pero bueno, en vista de que YouTube cada vez pone mayores problemas para poder monetizar los podcasts, pues hay que buscar alternativas. Así que les emplazo a que sigan ese nuevo canal y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.